Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos, listos, ready para dibujarles la actualidad, para informarles de ella, para opinarles sobre ella y para enmarcarla dentro de lo que son los intereses de la sociedad española, que es los que nos incumben. Y todo ello lo pensamos hacer con dos premisas: la valentía y el rigor, de la mano y a la vez. Porque si uno no hace compromisos como este, pues entonces se convierte en una telepedro. Además, aquí hay un ambiente general de libertades que nos impediría convertirnos en algo parecido a eso. Por cierto que ya están trajinando hoy en el Consejo de Ministros, en la puertecilla B, donde nadie lee y tal, bueno, para un concurso, para una nueva TDT que le van a dar a alguien asociado a Sánchez, vamos, empresarios que no serían tan fuertes como son hoy sin Pedro Sánchez. O sea que va a haber una telepedro más. Sí, de verdad, pero si cuántas hay, un día las cuento y se lo digo, no quiero equivocarme, pero son muchísimas, una más va a haber. Bueno, si ustedes nos siguen, aunque sea 5 o 10 minutos, van a detectar que esto no es una telepedro, notarán un sabor distinto en las cosas que nos interesan, en las cosas que nos incumben y en cómo las explicamos también. O por lo menos nosotros estamos convencidos de ello. Hoy vamos a empezar hablando de nosotros mismos, del Club de Amigos fundamentalmente, y de cómo es fácil que hayáis llegado ya, pero algunos todavía no, a la conclusión de que tenemos ideas compartidas, de ustedes nuestras, nuestras de ustedes, y eso hay que tratar de hacérselo llegar a la sociedad española de la forma pues más amplia, más abierta, más diáfana y más rápida posible. Para eso yo creo que no somos apuesta ganadora, creo que nosotros podemos hacer eso, así que vosotros nos apoyéis. Podemos ir mucho más deprisa que en plan francotirador, aprovechando los vermús de los sábados al mediodía. No, nosotros vamos a ir muy en serio en eso, si es que contamos con vuestro apoyo. Doña Paula Cruzado, ¿cómo estamos? Muy bien, o sea, no las has podido explicar mejor. Xavier, pues sí, la verdad es que necesitamos a todas aquellas personas que nos siguen día a día y que quieren que este medio de comunicación, como dices tú, pues seamos más fuertes, que tengamos una señal mucho mejor de la que tenemos, porque hay muchas veces también que nos llaman de ¡ay, os han vuelto a pinchar! ¡Ay! Pues bueno, pues para eso, para que no nos vuelvan a pinchar, para que ni a ustedes ni a nosotros nos caiga la boca con otros medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es ayudarnos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Mutuamente. Ustedes haciéndose socios del Club de Amigos o haciendo unas donaciones puntuales. Y nosotros le ayudamos a ustedes, uno, siguiendo, trabajando en este medio de comunicación, en la libertad, en ese resquicio de las noticias que ningún medio de comunicación dice más que nosotros y que luego encima, cuando ya ha pasado el tiempo y salen, dicen, ah, pues no, los primeros que lo hemos dicho somos nosotros. Y nosotros también agradeciéndoles con que esa donación o esa cuota es desgravable, Xavier. Es decir, la gente que hace donaciones, la gente que hace cuotas y llega a los primeros 250 euros, se desgrava un 80% de la donación. Es decir, le devuelven 200 euros. Pagarían una cuota anual de 50 euros, que son 4 euros al mes. Muchísimo menos que muchas de las plataformas que hoy en día existen. Vamos a ver, hay un mínimo que son 250 euros. Correcto. Si no llegas a él no te puedes desgravar nada. Te desgravas mucho menos una cantidad que no compensa. O sea, para que llegues al 80% de esa desgravación, Xavier, tienes que llegar a los 250 euros. Hay gente que durante el año con las cuotas no llega porque mensualmente no se lo puede permitir, pero como hemos empezado esta campaña de información con unos meses antes de que finalice el año, que es el 31 de diciembre, la gente va haciendo esas donaciones extras para llegar a esos 250 euros entre el mes de octubre, y noviembre y beneficiarse diciembre. de la deducción fiscal en el impuesto de la renta y, si es una sociedad, en el impuesto de sociedades. Correcto, en el impuesto de sociedades, de hecho, el primer año es el 40% de desgravación y si mantienes la cuota o superior en años sucesivos, a partir del segundo año es el 50% de la cuota que Pero hagas. entonces, si no estás en el mínimo y, por ejemplo, yo quisiera donar 500 euros, ¿cuánto me podría desgravar? Pues si eres persona física, pasas a desgravarte 300 euros, porque a partir de los primeros 250 euros, o sea, a partir de los primeros 200, llegamos, o sea, 251, pues ese uno es el 40%
de la desgravación. Y es, pues eso, como 500 euros, 300 euros te desgravas. En el impuesto de sociedades te desgravarías 200 el primer año y 250 el segundo. Que quieras que no, es un dineral que antes de que se lo quede Pedro Sánchez y que se lo quede el Estado, pues se lo devolvemos a todos ustedes para que nos sigan ayudando al año siguiente. Eso es, se lo quedan y el año que viene hablamos. Claro. Es como una cadena de favores. Ustedes confían en nosotros año tras año y nosotros, uno, nos mantenemos firmes en nuestros compromisos y dos, le ayudamos en su declaración de la renta en esa desgravación. Además de eso, ¿qué actos nos vienes a...? Pues mira, vengo a decir que ha sido un completo éxito el arranque del ciclo de Fernando Paz, que se está celebrando ahora mismo la primera sesión. La siguiente sesión, la sesión 2, será el jueves que viene con toda normalidad. Esta vez ha tenido que ser un miércoles porque mañana, jueves 16, estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona celebrando la hispanidad. ¿Por qué la hispanidad? Porque creo que no es solo historia, Horcajo, es también identidad, es orgullo y además es algo que se está perdiendo porque, como decía ayer José Javier Esparza, que va a estar este efecto de inmigración está acabando con el concepto de hispanidad, que eso es un tema que vamos a tratar mañana en Barcelona con José Javier Esparza. Sobre todo en Barcelona. Sobre todo en Barcelona. Eso es. José Javier Esparza, Julia Ariza, Marcelo Gullo y Fernando Paz. Y al finalizar tendremos un cóctel en el que podemos hablar con los invitados y sobre todo brindar por la hispanidad. Fenomenal. Quedan muy poquitas plazas, eso sí, por favor, que nos llamen y se pongan en contacto con nosotros porque cerraremos ya la asistencia mañana por la mañana para poder cerrar todas. Así que quedan muy poquitas plazas y muy poquito tiempo. Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias por la visita, aunque breve, y sí, supongo que debes tener ocupación con esto de Fernando Paz. Bueno, nosotros vamos a nuestro recorrido. Tienen que saber algunas cosas sobre el conflicto en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Hamas dice que los terroristas Hamas dicen que ellos no quieren desarmarse, que quieren conservar sus armas. Y eso va a suponer uno de los primeros escollos del acuerdo de paz, el acuerdo de transición hacia una sociedad abierta, no dirigida y controlada por Hamas. Hay que decir que en las últimas horas se han producido bombardeos con drones porque imponer la paz donde ha habido guerra tantos y tantos años, pues no es nada fácil. Y hay otro inconveniente que son las familias de los que esperan la entrega de cuerpos fallecidos de rehenes tomados por Hamas en suelo israelí. Hay un problema, es que uno de los cuerpos entregados resulta que le han hecho pruebas de ADN y no coincide en absoluto con el supuesto nombre que, pues según Hamas, era la persona que trataban de reenviar a Israel. Ahora vamos a ver cómo se toma todo esto Donald Trump, porque Donald Trump ha hecho declaraciones sobre esto del desarme diciendo, oye, pues no, tranquilos, que si no os desarmáis, ya os desarmaremos nosotros por la fuerza. Jamás será desarmada porque dijeron que lo harían. Y si no lo hacen, lo haremos nosotros. Si no entregan las armas, les obligaremos nosotros. Ocurrirá rápidamente y posiblemente de forma violenta. Pero lo harán. Bueno, dejaros constancia, nos hemos dado cuenta, Lo digo porque alguno de nuestros seguidores en Andalucía nos había puesto sobre la pista, pero ya nos habíamos dado cuenta. El Canal Sur de televisión que pagan todos los andaluces emitía esto durante 2 horas, hoy, en su programación. ¿Por qué? Porque los señores que trabajan ahí, funcionarios públicos, han decidido hacer huelga para apoyar a Palestina. Y eso ha supuesto que se queden sin 2 horas de televisión autonómica los que pagan ese canal, que son los ciudadanos andaluces. Bueno, pues qué curioso todo. La verdad es que deben estar muy vinculados a la causa palestina, por lo que parece, porque eso no se ha atrevido a hacerlo ni Radio Televisión Española, que es una cosa bastante curiosa. Y bueno, y desde que ayer Donald Trump propusiera que a lo mejor había que castigar a España porque estos españoles son reacios a aumentar el gasto de defensa del 2, que estamos ahora al 5, que es el compromiso adquirido por la OTAN, resulta que estamos todos con el alma en vilo. Por un lado, hoy hay un pronunciamiento de la Unión Europea que le dice a Trump, si lo que dice usted es que hay que castigar a los españoles subiéndoles los aranceles,
sepa usted que los aranceles de España van en un conjunto, que es los aranceles de la Unión Europea, y que desde luego pues nosotros no vamos a consentir que se suban los aranceles a un país miembro tan solo. Y la cosa ha llegado al despropósito, porque así que llega esta mujer a algo, aparece el fantasma del despropósito, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido y ha dicho que si Trump hiciera eso, le saldría muy caro, en un tono absolutamente fuera de lugar. Bruselas sale en defensa de España tras las amenazas de Donald Trump. La Comisión de von der Leyen es tajante al respecto. Asegura que responderán ante cualquier medida que pueda adoptar Estados Unidos contra un Estado miembro. Es decir, que responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, contra toda medida que se realice contra uno o más miembros. Un respaldo que la Comisión hace público horas después de que Trump amenazara a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto en defensa. No estoy nada contento con España. Son el único país que no aumentó su tasa al 5%. El resto de países de la OTAN sí lo subió al 5%. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de los aranceles. Pero esta no es la única amenaza del presidente de Estados Unidos, que hace unos días sugirió que había que expulsar a España de la OTAN si no cumplía con la inversión en defensa. Los aliados de la OTAN se comprometieron en la cumbre en Países Bajos a alcanzar el 5% del gasto en defensa antes del 2035, un objetivo que comparte el secretario general de la OTAN, que se pone del lado de Trump. Así que Trump está presionando para ese 5%. Y yo también. Lo bueno es que en La Haya los 32 estados tuvimos una unanimidad total y España se comprometió a cumplir esos objetivos de capacidad. Así que es importante destacarlo. Sin embargo, Pedro Sánchez planta cara al presidente estadounidense y desafía los objetivos de la OTAN. Sánchez no piensa moverse un ápice de su posición a pesar de las amenazas y las presiones de Washington. Este año hemos logrado el 2% del presupuesto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto y consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Desde dentro del Gobierno, Yolanda Díaz da incluso un paso más allá. Que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado el aumento del gasto en defensa. Tras la primera cita de la alianza, tras las amenazas de Trump, dice Robles que lo que pase entre 2030 y 2035 nadie lo puede saber. En el 2025 España está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir sus compromisos y hemos llegado al 2%. Hablar de lo que puede pasar en el año 2030 o en el 2035, todos tenemos una realidad que es la realidad actual, lo que está ocurriendo en Ucrania, seguir invirtiendo en defensa y eso es lo que estamos haciendo. Dentro de 10 años pues ya veremos. Bien, y ahora vamos a ver una cosa bien llamativa en términos de imagen, que la televisión es eso, imágenes. Bien, pues nos vamos a ir a Guayaquil, en Ecuador, donde van a ver la explosión de un coche bomba a las puertas de un hotel. Según la policía, este es un atentado con coche bomba vinculado a querer hacer daño a propiedades del presidente de Ecuador, de Noboa. Como ven, pues pocas veces tenemos un documento que exprese con tanta claridad qué es lo que pasa cuando estalla un coche bomba. Bueno, no sé si bomba o no bomba, lo de hoy en el Supremo. Hoy teníamos todos la expectativa, la lupa puesta en qué pasará después de que declare Ábalos. Ábalos ha ido pero no ha declarado. Y Ábalos, después de ir y no declarar, dormirá en su casa. Se ha negado a declarar usando pues, sus garantías constitucionales. El instructor ha seguido la corriente o el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y no ha enviado a prisión preventiva a Ábalos a pesar de los informes de la UCO, aunque en el auto dice que no descarta hacerlo en el futuro, que es bastante llamativo que te anuncien la intención del tribunal juzgador, ¿no? En cualquier caso. También me ha llamado mucho la atención que en otro punto del auto el instructor llama a reflexionar sobre el natural estupor de que Ábalos pueda seguir siendo diputado cuando existen unos indicios de graves delitos
que son muy consistentes. Eso es lo que viene a decir el auto del magistrado instructor. Y yo lo quiero comentar con don Miguel Bernat, que ya me acompaña aquí y que es el líder del sindicato Manos Limpias. Muy buenas tardes. Sí, bueno, había mucha expectación en el sentido de que por lo menos en una gran parte de la sociedad española, en la vistilla que se ha celebrado hoy, pues las acusaciones populares hemos pedido la prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto y había, no obstante, mucha expectación y una posibilidad de que en el auto del juez instructor Leopoldo Puente pues hubiera decretado el ingreso en prisión. Yo, en cambio, así se lo comenté a las otras acusaciones populares, no era tan optimista. ¿Por qué? Este es un magistrado excelente, es un magistrado tremendamente garantista. Hay jueces en la Audiencia Nacional que por las buenas, venga, prisión preventiva, y se quedan tan tranquilos. La prisión preventiva, indudablemente, lo sabemos todos, es una medida excepcional. Hay otras medidas que son mucho menos gravosas, que es la que se le estaba aplicando a Ábalos, la comparecencia a Puzanta en una comisaría o en el juzgado más próximo a su domicilio. ¿Qué es lo que dice el auto? Que aunque existe un cierto riesgo lejano, no de destrucción de pruebas, porque ha tenido ya mucho tiempo para destruir las pruebas, por lo tanto, ese elemento, ese requisito para la prisión preventiva queda totalmente descartado. La gravedad de las penas tampoco la ha tenido en cuenta el instructor, y en cambio donde sí podía haber incidido era propiedades en el exterior, ¿no? Efectivamente. Es muy raro, porque dice que tenía un arraigo, efectivamente. Es diputado, acude prácticamente todos los días al Congreso de los Diputados. Hoy ha salido y ha vuelto a ir. Además es un personaje muy conocido que, aunque hubiera habido un riesgo de fuga, pues va, una orden rápida de búsqueda y captura, a no ser que se hubiera disfrazado. En cualquier caso, sí. Nosotros habíamos pedido que subsidiariamente una fianza de 600.000 euros. Bueno, su señoría ha estimado que lo que ya en estos momentos tiene de medidas cautelares es suficiente, pero no descarta, y eso estoy seguro... Eso es raro encontrártelo en un auto. Estoy seguro que la siguiente comparecencia sí que va a entrar. Bueno, hoy Ábalos se parló, ha ido con el latillo y la muda, por si acaso no las tenía todas consigo. Ha tenido su bronca con el instructor de, oiga, esto no es el Congreso, esto es el Supremo. Aquí no venga usted, no declara, ¿no? Pues ya está, venga, las generales de la ley. Pero yo tengo que decir que me parece muy serio este instructor, es cierto, Leopoldo Puente. Es de los últimos que se han incorporado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sí, sí. Sin embargo, ha hecho una cosa que a mí no me gusta. Porque en el auto afirma o sugiere, hace una especie de reflexión completamente inapropiada y alejada de sus funciones jurisdiccionales. Dice, hombre, el derecho constitucional a la presunción de inocencia no sería un obstáculo para que le despejaran del problema de ser diputado, en pocas palabras, para que lo echaran del Congreso. Y recuerda el magistrado que el reglamento del Congreso, y aquí está fuera de sus funciones esa valoración, suspende los derechos y deberes parlamentarios en el caso de que se dicte una prisión preventiva después del cierre de una instrucción, cosa que no tiene nada que ver ni por derecho ni por detrás, tiene nada que ver con lo que ahora le está pasando a Ábalos. A mí, tengo que decir que coincido plenamente con el ciudadano Leopoldo Puente. Estoy de acuerdo con él, este señor no merece ser representante del pueblo español en las Cortes por muchos motivos. Fundamentalmente por uno que es que ha dejado de representar a los valencianos que le votaron en las últimas elecciones generales, después de lo que hemos conocido y visto todos. No hay un mecanismo que lo permita, la Constitución no lo permite. Debiera establecerse un mecanismo, estoy con el ciudadano Puente, pero no puedo estar de acuerdo con que un juez a los que se acusa de hacer política, pues va y la escribe. Sí, quizá esa parte le sobraba. Sí. Pero bueno, no sé por qué
ha querido añadir a ese auto, que es un pequeño borrón, aunque yo ya... Un desahogo, digamos, Un ¿no? desahogo, efectivamente. Sí, pero vamos, cuando tú estás haciendo determinados trabajos y eres pues el ojo del huracán, y estaba toda España pendiente de si mandaba o no mandaba a la cárcel. Pero lo van a unir, lo van a unir porque hay un hecho indudable. Esos sobres que se llevaban por Carmen, llamémosle, esa afiliada del PSOE que llevaba Carmen Panero, me parece que se llama, Pano, que llevaba en dos bolsas 45.000, 90.000, eso viene de mordidas, eso no viene de una transferencia que se haya hecho de la cuenta que tienen legal que tienen todos los partidos políticos para tener catch en la caja de los partidos políticos. Ese dinero indudablemente es la clave para determinar que es dinero ilícito y que viene de las mordidas. En el próximo informe de la UCO se va a avanzar en este sentido, se va a ahondar más en el tema de la financiación ilegal del Partido Socialista y va a volver a llamar, su señoría va a volver a llamar a Ábalos, y estoy seguro que la próxima comparecencia va a entrar en prisión. Por cierto, señor Bernat, ¿hay novedades en Badajoz? ¿Hay novedades con Begoña en Madrid? ¿En qué sentido? No, que sí, es que mira, del caso Badajoz hemos dejado de oír hablar hace semanas, estamos esperando la fecha ya concreta, sí, exactamente, eso, pero no recibimos, no comunica nada. Y del caso Begoña, pues después de los últimos episodios que hemos relatado aquí juntos, tampoco, ¿no? Por eso le preguntaba si hay algo. Está pendiente el caso Badajoz. Me parece que había pendiente 2 recursos que se van a resolver de un momento a otro, y yo creo que en este mes se va a fijar ya la fecha para el juicio oral. Y el tema de Begoña, bueno, pues el juez Peinado, no sé por qué, ha prorrogado, llamémosle la instrucción, la ha prorrogado, todavía va a tener que continuar con ella hasta abril del año porque no se va a jubilar estos otros 6 meses, porque parece ser que puede haber otras pruebas que están pendientes de una investigación de la UCO que para fortalecer más esos 4 o 5 delitos por los que está en estos momentos imputada. Entendido. Bueno, pues don Miguel Bernat, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Por acompañarnos, por ponernos al día sobre estas circunstancias que a veces, pues oye, la ley tiene sus maneras de hacer y los ciudadanos nos parece que va lenta, eso siempre es un reproche que hay que hacer, pero bueno, oye, somos un país de unas leyes muy garantistas que van despacito, ¿verdad? Paciencia. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, tengo que contaros algunas cosas más, algunas bastante desagradables. Por ejemplo, seguro que recuerdan aquel falso Mena que violó a una niña cerca de un centro de menores en Madrid, que es Hortaleza, y que se certificó porque le practicaron las pruebas óseas pertinentes, que era un hombre hecho y derecho de 23 años. Bueno, también hemos descubierto que este tipejo, este sujeto, que se hace llamar Mohamed R., pues resulta que había, solo en lo que llevamos hasta el momento de la violación y su detención posterior, había sido detenido 8 veces. Este año, 8 detenciones. Bueno, pues a pesar del informe radiológico, a pesar de las 8 detenciones, a pesar de la barbaridad de la violación a esta jovencita, pues le han ingresado en otro centro de menores no acompañados, no en el de Hortaleza, que hubiera sido un escándalo, sino en otro. Entonces, claro, uno llega a la conclusión de que parece que les proteja a alguien, ¿no? Este muchacho tendría que estar pues con una pulsera de esas, pero de las que no fallan, ¿eh? Una pulsera impresionante en un sitio bajo control. No digo que en una cárcel, porque pues eso dependerá del juez, no me corresponde a mí decidirlo. Si por mí fuera, desde luego, en una cárcel. Pero entiendo que las leyes son así y que hay que respetarlas. Por lo tanto, con toda la prevención, ese chico no debe estar en un centro de menas, si acaso en un centro de internamiento de
de ilegales, pero adultos, que es otra cosa. En fin, que no terminamos nunca con esta historia y que uno se pregunta quién actúa de hada buena en las administraciones para que nunca les caiga la del pulpo. Lo segundo, si esto es una piedra que he hecho yo sobre el tejado, tanto de las autoridades como de la policía, como de los periodistas. Oiga, vamos a ver, Mohamed R., si se llamara Paco Rodríguez, diríamos Paco R., no es menor, tiene 23 años, ha cometido una execrable violación de una niña que esta sí que era menor. Y le vamos a hacer la gracia de llamarle Mohamed R., de no divulgar su origen, no sea que lo estigmaticemos. Pues es marroquí, pues vale, pues muy bien, le caerá la misma condena, por saber lo que no. Ahora, ese distingo, esa garantía adicional para no estigmatizar esto, ¿quién lo ha decidido y dónde y con qué autoridad y con qué derecho? Desde luego, no le han preguntado a los padres de la víctima, desde luego, ¿verdad? Bueno, pues Mohamed R., ¿por qué tengo que decir yo Mohamed R.? Porque en los que controlan los MENAs, en la policía que lo detuvo, en el juzgado donde llevan la causa por la violación de la niña, pues de la niña puedes saber hasta el apellido. Ahora del violador, no, tócate las narices. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y quién ha decidido que esto sea así? Porque se ha pasado 8 pueblos. Y a esto también le tenemos que dar la vuelta, también lo tenemos que embridar. Hagan lista, yo me he comprado una libretilla y ahora traeré por aquí de todas las cosas que hay que embridar el día que cambie el régimen, porque a lo de Sánchez hay que llamarle régimen. Hoy hacía unas tribulaciones con Feijóo muy divertidas a propósito de la corrupción. No, ustedes tienen caja B, le decía Sánchez, o la han tenido y nosotros tenemos triple A. ¿Triple A? Sí, Ábalos, Ábalos y Ábalos. Eso es lo que tenéis vosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida y arrancamos nuestra mesa de análisis político. Estamos a la hora y lo primero, presentarles a nuestros invitados porque el río baja hoy turbulento. Don Roberto Granda, periodista y sin embargo buena persona. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Bien, vamos a pescar en río revuelto entonces. Vamos al río revuelto a ver si es ganancia de pescadores o no. Don Ignacio Oces, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí. Diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Yo antes me quedaba en Congreso, pero visto que no les gusta, Congreso de los Diputados a muerte. Siempre que digo Congreso añado de diputados. No, es que hay que decirlo así, es el nombre tradicional, el nombre constitucional. Otra cosa es que modificaron el reglamento del Congreso de los Diputados para estar constantemente metiendo diputados y diputadas, algo que los españoles requerían y necesitaban. Lo digo evidentemente de forma irónica. Le han dado un buen capotazo al reglamento porque la señora Francina Armengol ha consentido que la Mínguez, que es una de las nuevas lideresas socialistas después de la caída, en desgracia de algunos, pues tomara fotografías de algunos diputados. Todos los diputados tenemos vetado, es decir, tenemos prohibido el hacer fotos, hacer vídeo dentro del hemiciclo, cuando se está celebrando un pleno. Lo ha hecho la presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol, lo ha visto, lo ha omitido, por tanto esa es la doble vara de medir que siempre tiene Armengol. Y también incluso he visto hoy una noticia de que está ya preparando alguna artimaña para cambiar las mayorías en el Congreso de los Diputados, por si fuera que en algún momento el diputado Ábalos entrará en prisión provisional, que ya sabemos que hoy, por ahora, no. Sí, pero quién sabe lo que va a durar. Esto es interesante porque a esta señora, a Francina Armengol, quiero decir, en lugar de presidenta del Congreso habría que llamarla delegada del Gobierno en el Congreso, que es más lo que es de verdad. Bueno, yo tenía una especie de noticia humorística, picaresca guión humorística, para empezar el programa y para dirigírsela a don Roberto Granda. El Congreso va a albergar un número circense para celebrar los 50 años sin Franco.
hay unos actores que dramatizarán algunos discursos de la época, mientras que una acróbata, una pianista y no sé qué más, tal. Hombre, por un lado dirá don Roberto, si desempolvan a Franco vamos bien. Es que hay elecciones pronto, ¿no? No sé si lo van a meter dentro de la categoría de cine español para meter la subvención también a esta obra, pero yo creo que ahora, como se está perdiendo un poco de fuerza la causa palestina, sobre todo porque han firmado un acuerdo de paz, aunque estén las distintas facciones matándose entre ellos, pero ya no importan, porque como no está Israel por el medio, pues ahora es otra vez a desempolvar el cadáver de Franco, que cada poco lo sacan de paseos. Imagino que es el comodín que tienen. De todas formas, hay que decirle a esta gente que ser antifranquista no equivale a ser demócrata, porque algunos lo hacen una especie de balanza, no. O sea, si ahí van a estar a favor, por ejemplo, Sumar, que son comunistas, los de Junts, que son golpistas, y los de Bildu, que son proetarras, ninguno de ahí es demócrata en el sentido de respetar el orden constitucional o no. Les gustan los regímenes totalitarios, y de hecho en la guerra civil, en el bando republicano, sobre todo en las cúpulas, había muy pocos demócratas también. Por eso que bueno, lo que pasa que esto pues gusta mucho también para vender otra vez a los jóvenes que hay un muro, que hay una especie de franquismo y antifranquismo, que hay que luchar contra una ultraderecha. Pues yo creo que los jóvenes también deberían acercarse pues, a la historiografía, ¿no? Yo qué sé, tienen a Stanley Payne, tienen al propio Hugh Thomas, aquí tenemos a Pío Moa. Si leen, aprenderán, más allá de Reels y TikToks y cosas así de Instagram, que abran un libro, que se concentren, y entonces no les venderán esta Montserrat circense y creerán que es algo de actualidad. Bueno, el Partido Socialista ya nos acostumbra a hacer una política necrofílica, totalmente, más pensando en los muertos que en los vivos, más en el pasado. Eso lo dice por los autónomos. Claro, no, es que de verdad, es que esto todos los días salta una nueva. Entonces, en vez de pensar en la vivienda, en la inmigración, en la inseguridad de los españoles, y también en las mujeres, que están pensando en quemar la sede del Partido Socialista y la Moncloa, precisamente por los ataques furibundos, constantes del Gobierno de la Nación y el Partido Socialista en particular a las mujeres con sus políticas, que llevan la inseguridad a nuestros barrios, está pensando en el pasado. Es decir, es un comodín, siempre lo necesita el Partido Socialista. Bien Trump, bien Netanyahu, ahora Francisco Franco. El Partido Socialista, en 1975, cuando muere el general Franco, era un partido marxista. Muy lejos de la democracia, como toda la historia del Partido Socialista, o al menos durante sus primeros 100 años. Yo creo que quiero recordar aquí que el fundador del Partido Socialista amenazó de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, en julio de 1910, en una de sus primeras intervenciones. Y él amenazó de muerte, dijo, antes de que vuelva usted al poder, lo había dejado en 1909, habría que llegar al atentado personal. También el fundador del Partido Socialista dijo que había que acabar con la Iglesia. Y esas palabras luego tuvieron eco, por ejemplo, durante el régimen de la Segunda República, cuando empezó a gobernar el Partido Socialista en España. El Partido Socialista Obrero Español dio un golpe de Estado en Asturias, en 1934, después de las primeras elecciones generales donde pudieron votar las mujeres y que habían dado la victoria al centro y a la derecha. Y como entró a formar parte del gobierno la CEDA, se levantaron en armas el Partido Socialista. Varios de sus dirigentes, que luego llegaron a ser presidentes del Partido Socialista, como Ramón González Peña, por ejemplo, o Francisco Largo Caballero, o Indalecio Prieto, que reconoció públicamente su actuación en el golpe de Estado de 1934. Y esto siempre lo omite el Partido Socialista. Es más, alardean de Francisco Largo Caballero, una de las personas que llevaron directamente a la contienda civil. O de Prieto. O de Indalecio Prieto, con su guardia, luego asesinando al líder de la oposición el 13 de julio de 1936, me refiero a José Calvo Sotelo. Es decir, entonces ellos viven una historia paralela, intentan sacar, en este caso, a Franco, porque lo necesitan, básicamente porque no tienen nada que aportar hoy a la sociedad española. Nunca lo han tenido, pero desde luego hoy, con la crisis nacional de la vivienda, con la crisis nacional de sus políticas, con la inmigración, con el campo español absolutamente abandonado, es decir, abandonando a los agricultores, ganaderos y pescadores, que son los que nos dan de comer a todos los españoles. Por ejemplo, pues necesitan sacar y resucitar a Francisco Franco, que es ese mantra que necesitan, ya digo, de vez en cuando sacar el Partido Socialista. Es curioso el apego que tiene esta gente a Franco cuando, si realmente buscas el papel de la izquierda española en el periodo segundo republicano y de la guerra civil, en muchos aspectos salen muy mal parados. Pero eso no se estudia. Quiero decir, bueno, salvo esos autores que he citado y algunos revisionistas, la izquierda sale muy mal parada en la Segunda República y en la guerra civil, con crímenes espantosos, las checas aquí en Madrid, bombardeos y demás, ajuste de cuentas, torturas.
Entonces, ¿por qué ese empeño en remover el pasado cuando se supone que había quedado ya, digamos, durante la transición un pacto entre españoles? Que eso viene de la época Zapatero. Porque buscan división. Sí. ¿Y si, dónde la vas a buscar? No la vas a buscar en el desarrollismo del plan de desarrollo, ¿no? Sí, claro, la vivienda. Bueno, vamos con Sánchez. Sánchez hoy ha dicho cosas tremendas en el Congreso, en la sesión supuestamente de control al Gobierno. Ha tenido un rifirrafe de lo más ilustrativo con Feijóo, en la que ha presumido de ser el más decente de Europa. Se supone que en su cargo. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que sí ha existido, ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. ¿Qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Bueno, un poquito lo de siempre, hoy un poquito, parece que un poquito más animado. Esto no sirve para controlar al Gobierno, nunca es el propósito, pero sí que es verdad que la jornada ha dejado algunas páginas un tanto pintorescas. Por ejemplo, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido una especie de que la Cámara rindiera un homenaje a María Corina Machado, últimamente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y ya nos imaginábamos que no lo iba a hacer el PSOE. Han aprovechado un momento, o le ha tocado hacerlo en un momento en el que muchos no estaban en la Cámara porque no querían que eso tuviera su presencia, una vinculación con la defensa palestina que se acababa de hacer unos minutos antes, ¿no? Algunos se preguntaban esta tarde por qué tampoco estaba en el acto de homenaje en Vox. Vamos a escuchar a Cayetana y luego lo comentamos. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Cuéntanos, Ignacio. Bueno, vamos a ver. Primero, que no la hemos escuchado. En segundo lugar, tampoco nosotros vamos a aplaudir porque nos lo pida, en este caso, Cayetana Álvarez de Toledo. No lo vamos a hacer. Pero aparte no lo hemos escuchado. Pero vamos, intentar hacer ver a los españoles que Vox no está con María Machado, o sea, vamos, me parece de locos. Es decir, que no estamos con María Corina Machado, es absolutamente locos. La felicitamos en el primer momento. Tenemos la misma estrategia precisamente para echar al chavismo. Vamos, ha firmado la Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso. Mandó un vídeo para Santiago Abascal en el último Viva 25. Intentan aprovechar un momento de confusión y dicen, como no han aplaudido, es que estamos con ella. No. Cayetana y el Partido Popular aplaudió a Petro en la sede de la Asamblea Nacional, cuando vino Gustavo Petro. Y ellos sí que lo hicieron sin ningún tipo de problema. Nosotros, yo, desde luego, ni lo he escuchado, aparte tampoco hubiera aplaudido porque me lo pida, en este caso, Cayetana Álvarez de Toledo. Pero intentar hacer ver a los españoles que Vox no está con la Premio Nobel de la Paz me parece un verdadero disparate y una manipulación muy torticera de lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Es curioso lo de la izquierda, pero es muy curioso lo de Sánchez, que ya le da todo igual. Es decir, miente a sabiendas de la hemeroteca que tiene. Le entrevistó a Ángeles Barceló y dijo, bueno, es que yo no tengo por qué pronunciarme por un premio Nobel que no es español, sabiendo que, oye, te pronunciaste por este. Claro. Tres y bien lejanos y bien desconocidos. O sea, sabe que está mintiendo y que se lo van a sacar y le da igual. Entonces, ¿qué pasa? Parece como que quiere aislarse de la política internacional y de lo que implica. No, pero sí que se pronunció a favor de la flotilla, por ejemplo, sí que se pronunció para la Vuelta Ciclista a España. Entonces, está descaradamente guardando un silencio para no molestar al señor Maduro, que es en el eje en que está ahora España encajada, en el eje Venezuela, Irán, Rusia, o sea, China, ahí nos movemos, no nos movemos con Trump y la OTAN. El foro de Sao Paulo, y de Puebla y todo eso. Bueno, vamos con la noticia del día, si les parece, caballeros. ¿Por qué Ábalos no dormirá en casa o sí dormirá en casa?
Es que con Ábalos nunca se sabe, eso de dormir en casa parece que no lo tiene muy claro. De hecho, dormirá en casa por la decisión judicial que le permite hacerlo. Si no lo hace, es que está, ya saben ustedes dónde. ¿Qué ha hecho Ábalos? Pues Ábalos ha ido allí, se ha acogido a su derecho constitucional, no ha querido declarar y el juez no ha decretado medidas adicionales más perjudiciales para su situación procesal. Aunque en el auto hay una referencia un tanto sospechosa por parte del instructor. Dice que no descarta hacerlo en el futuro. Y además el instructor añade, dice él, hay que reflexionar sobre un natural estupor, que yo comparto, sobre por qué este hombre tiene que seguir siendo diputado cuando hay indicios tan graves y tan consistentes en su contra. Pero vamos, es que no es al ciudadano. El ciudadano puede pensar esto, de hecho yo lo pienso. Ahora, su señoría, dejarlo en un auto escrito, yo no se lo recomendaría si fuera su hermano pequeño, no. Y tampoco le recomendaría, hombre, pero no hurgues en la herida, si no lo metes, si no lo entalegas porque le haces caso al fiscal anticorrupción, pues no lo hagas, pero no busques luego echar la basura por la valla del vecino, porque esto es decir, no, es que entonces, ¿por qué no hay un mecanismo? Eso es política. ¿Por qué no hay un mecanismo para que le arranque la condición de diputado, visto que tiene unos informes de la UCO con tanta gravedad? Bueno, pues chico, pues no procede. Vamos con el vídeo que hemos preparado para vosotros. El juez Leopoldo Puente deja en libertad a José Luis Ábalos. Era la cuarta vez que el exministro declaraba ante el magistrado por su papel en el caso Koldo a raíz del último informe de la UCO. Sin embargo, Ábalos se ha negado a declarar, argumentando que se siente indefenso. La expectación era máxima. Ábalos corría el riesgo de entrar en prisión y, aunque no ha declarado, parece que ha intentado alargarse en su justificación. Puente incluso ha tenido que cortarle en 4 ocasiones y ha llegado a reprocharle que el Supremo no era el Congreso. De hecho, Ábalos llevaba días tratando de evitar su declaración ante el Supremo. El último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado José Aníbal, algo que el magistrado no ha aceptado. La Fiscalía no ha pedido prisión preventiva para el exministro, algo que sí han pedido las acusaciones populares. Finalmente, tras celebrar la vistilla, el juez ha decidido dejarlo en libertad, aunque señala en su auto que existen varios indicios acerca de beneficios económicos delictivos. También ha admitido en el auto estupor porque Ábalos siga siendo diputado a pesar de los consistentes indicios. Es por ello que el magistrado ha decidido mantener las mismas medidas cautelares que mantenía hasta ahora, que son la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de declarar cada 15 días. Según Puente, los indicios contra Ábalos no solo persisten, sino que además han aumentado tras el informe de la UCO que detalla gastos del exministro superiores a 95.000 euros procedentes de ingresos desconocidos. En las fechas analizadas por los agentes, que transcurren desde 2018 hasta 2023, Ábalos no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias. Es decir, que el exministro llevó una vida de lujo durante 5 años, pero no sacó ni un euro del banco. Bueno, Ignacio de Oces, empiezo contigo. Siempre que hablamos de Ábalos hay que poner el foco en Sánchez, en el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque fue ministro de Fomento, ministro de Transporte y secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, es decir, el número 2. Ábalos necesita a Sánchez y Sánchez necesita a Ábalos. Ese es el contubernio de conveniencia y de supervivencia de ambos. Uno, porque sabe que si está en el Poder Ejecutivo va a poder intentar controlar en la medida de lo posible al Poder Judicial, y el otro porque necesita que Ábalos no cante demasiado. De hecho, la estrategia de Ábalos, a mi modo de ver, es por un lado intentar que en el procedimiento judicial se incurran una serie de fallos que pueda luego él alegar ante el Tribunal Constitucional que han vulnerado su derecho de defensa. De hecho, él ya en varias ocasiones, me refiero a Ábalos, ha apuntado a esta cuestión. Por ejemplo, al principio del procedimiento, cuando dijo que ya se le estaba investigando antes de la concesión del suplicatorio, o ahora también intentando cambiar de abogado, de tal manera que luego pueda alegar a lo mejor, quizás, una vulneración del artículo 24 de la Constitución, el derecho a tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, y luego que conseguir la impunidad.
Y luego, desde el punto de vista del Gobierno y del Partido Socialista, es, si no te metes mucho con el Partido Socialista y con el Gobierno, quizás en un futuro podamos utilizar el indulto, es decir, el instrumento jurídico del indulto, el Consejo de Ministros, indultando esos delitos. Y al Partido Socialista le da igual, por mucha indignación que eso suponga en el pueblo español, llegado el momento. Pero dicen, a mí me da igual, si lo he hecho tantas ocasiones, y también en el Gobierno del Partido Popular, de tal manera que eso realmente es, yo creo que la estrategia actualmente del Partido Socialista y de Ábalos. Ábalos no quiere atizar al Partido Socialista y al Gobierno, y el Gobierno necesita a un Ábalos tranquilo. Eso es posición. 5 años de vida de lujo, pero fueron más, fueron más. Los últimos 5 años sin sacar dinero del cajero. ¿Qué piensas? ¿Quién pudiera, no? Tirarte 5 años. ¿Tú te imaginas sin sacar el dinero que tendrías, Roberto? Pero que se llevaban en paquetes, ¿no? Con las lechugas y las chistorras y en todo algunos eso. Paquetes de tela, incluso, Claro. Luego lo vemos. Pero yo digo que es más de 5 años porque yo recuerdo que ya se pasó la pandemia en una casa ahí en Cádiz que tenía un pasillito que llegaba hasta el prostíbulo, o sea, lo tenía todo a mano. Por cierto, este hombre sigue de diputado, aunque sea en el Grupo Mixto, sigue en el Congreso, con todo lo que se sabe de esta pulsera para la puta y demás. No hay ninguna manifestación de feministas en la puerta del Congreso, ninguna, ni la va a haber. Y es posible que vaya directamente del Congreso a la cárcel. La próxima vez que vaya enfrente del juez, lo puede mandar a la cárcel. Allí se reunirá con Santos Cerdán. Imagino que pueden crear su propia banda, ¿no? Dentro del presidio, extorsionando a presos, trayendo a prostitutas, esperando allí por Sánchez, porque yo creo que cocinando los espaguetis, sí, como en las películas de la mafia. Claro, de Scorsese, se acabarán reuniendo todos allí. Es verdad que el Soto de Real es el tipo de prisión para políticos también y para gente de alto rango. Entonces yo creo que, no sé si el presidente del gobierno también tiene sitio ahí o tiene una cárcel especial para él, como pasó con el nazi este que vivía en una torre, ahí estuvo hasta que se suicidó con el decreto. Vamos a ampliar esta información con una información mucho más concreta sobre lo que le pillaron en términos de lechugas, de soles, de tal, lo que le pillaron en el despacho que utilizaba él en su domicilio. Ahí le fueron a ver enviados del presidente del gobierno para comunicarle precisamente: te vamos a dejar fuera, no vas a ser ministro y tampoco vas a ser secretario general de organización. Pero él tenía allí todo muy ordenadito, todo con sus gomitas puestas, cada paquetito por su color. Alguien lo había puesto eso en clave de contable, envuelto en plásticos, algunas veces en bolsas de tela, para que se ve que el billete, cuando lo envuelves con plástico, pierde un poco. Y es mejor que sude, que esté envuelto en tela. No lo sé. Eso es la conclusión que saca este humilde tonto que no ha visto ese grueso de billetes en la vida. Vamos a verlo. Es evidente que los folios, las lechugas, los soles y las chistorras eran billetes en efectivo. Dinero que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, guardaba bajo llave en un armario del despacho de su domicilio. Aquí están las pruebas: bolsas de plástico llenas de fajos de billetes. En esta ocasión, y utilizando el lenguaje de Ábalos y su asesor, lechugas los de 100 y folios los de 50. Pero hay más imágenes que demuestran la existencia de la caja B de Ábalos. Más y más billetes en sobres atados con gomas y también dentro de bolsas de tela. Estas son nuevas fotografías que se suman a esta de aquí: cajas con centenares de billetes de 50 euros o folios, como pedía el exministro a Koldo. Imágenes que confirmarían, sobre todo la de la bolsa de plástico, las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, quien relató que había entregado en 2020 90.000 euros en metálico en 2 pagos en la sede del PSOE. Además, según fuentes cercanas a la empresaria, el 80% de los billetes eran de 50 y el resto de 100. Y a este testimonio se suma el del empresario Víctor de Aldama, que declaró ante el Supremo haber entregado 250.000 euros a Koldo y 400.000 euros a Ábalos por los contratos de mascarillas, una en el Ministerio de Transportes y otra en la residencia oficial del exministro, el mismo lugar donde se realizaron todas las imágenes. Bueno, pues visto las bolsitas de tela y de plástico y las gomitas y el paquetito y todo eso, nos vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo?
gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Bueno, Roberto, ¿qué te ha parecido el huerto solar que tenía de lechugas y de soles en el despacho de casa? Un huerto ecológico no lo sé. 90.000 euros, ¿cuántas lechugas son? Porque yo ya me pierdo. O sea, al cálculo entre lechugas... La lechuga era de 20, ¿no? Sí, no, de 200 o de 100. A ver, manejaban billetes grandes, manejaban billetes de los que cuesta cambiar luego. La chistorra era de 500, pues sí. Igual era de 100, sí. Sí, a ver, está muy bien que salga esto, también está muy bien la marca de agua que aparece ahí del medio, porque ¿qué significa? Que el trabajo periodístico es importante, incluso teniendo a toda la máquina del gobierno en contra, porque Doyet, el Confidencial, los que empezaban a sacar sobre todo las primeras informaciones sobre Begoña y sobre Ábalos, se les echaron encima con todo lo que ellos son, y aquel manifiesto infame. Entonces, es la reivindicación del periodismo de investigación que al final sabemos que puede hacer caer gobiernos. Pedro Sánchez va a decir que son bulos, que es mentira. Yo creo que cada vez más gente se está cayendo de... ¡Qué inventada! Dijo. Sí, qué inventada. Se está cayendo del cabello cada vez más gente. Y espero que así siga. Porque, salvo los socialistas muy acérrimos, que ya son radicales, fanáticos, con los que no se puede razonar, hay algunos que puede que hayan votado al PSOE, pero que no sean del todo idiotas, que digan... esto... ¿sabes? Esta es la manzana podrida, lo que pasa es que cuando tienes 12 en la docena, pequeña, dice, pero que no venga a la derecha. Hay que talar el manzanar, don Ignacio. Me gustaría insistir en que este señor es que era el número 2 del Partido Socialista. Sí. El secretario de organización de un partido político es el líder de la estructura, del aparato, en este caso del Partido Socialista. Y este señor y el presidente del gobierno despachaban todas las semanas varias veces. Si alguien piensa por qué fue elegido ministro de Fomento y luego de Transporte José Luis Ábalos, no puedo decir, será por su experiencia nula, será por su formación académica en el sector nula, porque es un Montesquieu de la política, pues sabemos evidentemente que no. ¿Cuál es la razón? Porque estaba dispuesto a todo por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez en particular. Por tanto, ese fue el motivo por el que fue designado ministro. Pero ministro de Transporte, ¿por qué Transporte o Fomento? Por la cantidad de dinero público que maneja, por la cantidad de adjudicaciones de contratos y licencias que tiene que conceder y adjudicar. ¿Por qué también? Porque las federaciones socialistas se nutren también de estos contratos. No tengo ningún problema en decirlo, porque si es que se sabe, contrata con esta empresa que luego nos vamos a llevar determinados favores. Sabemos, porque así se ha declarado, y es evidente que es verdad, que había personas que iban con bolsas de dinero a entregar a la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz. El responsable es el secretario general y luego el secretario de organización, es decir, el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Por eso quiero insistir en esa confabulación, ese contubernio necesario entre Ábalos y Pedro Sánchez, que se necesitan mutuamente a lo largo de este procedimiento judicial, porque si Ábalos habla, el futuro es negro para Ábalos, pero también para Sánchez, y lo que necesita Ábalos es, bueno, si no canto, quizás el futuro del Partido Socialista me pueda prestar un indulto, voy a tener favores políticos, porque de hecho incluso él ha dicho recientemente, será un caso insólito que un diputado sea condenado y vaya a la cárcel. Es que cualquier español que cometa un delito, si está así penado en el Código Penal, tendrá que estar en la cárcel. Lo que ya estamos muy acostumbrados los españoles, por desgracia, es que los políticos se creen que viven por encima del bien y del mal y que luego el Poder Judicial les va a socorrer, y si no les socorre el Poder Judicial, ya vendrá la justicia constitucional, también designada por ellos, o si no, ya el último recurso, un indulto o una amnistía. Sí, como con los seres. Y por eso hoy Santiago Abascal ha preguntado a Pedro Sánchez, efectivamente por esta cuestión,
¿Por qué protege a los delincuentes y abandona a los españoles honrados? Esa ha sido la formulación de la pregunta de Santiago Abascal hoy a Pedro Sánchez. Porque además quienes sostienen hoy a Pedro Sánchez, ¿quiénes son? Los bilduterroristas, los amnistiados y los indultados. Esos son los que sostienen al gobierno. Si no, hoy tendríamos ya otro gobierno de la nación y habríamos pasado esta penuria. Y además no se sostiene ese relato de que son dos manzanas podridas. Vamos a escuchar ese momento, ese tenso momento entre Abascal y Sánchez, en el que le dice el presidente de Vox que han abandonado a los españoles honestos para volcarse sobre la otra parte. Persigue a los españoles honrados, ahora con una nueva vuelta de tuerca contra los autónomos que llama al Biden por culpa de su expolio fiscal. Y mientras hace todo eso, su hermano estaba escondido en el Palacio de la Moncloa para evadir impuestos. Celebro verle, ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado. Bienvenido, hola de nuevo, señor Abascal. Mire, yo le observo en su discurso, y más allá de efectivamente las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. Miedo el suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle y la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al rey ante una lluvia de barro, y eso sí es abandonar al rey. Usted lo que hace es deshumanizar. Y usted, aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica, un poco de rebelde sin causa, señor Abascal, realmente su proyecto lo que hace es perpetuar desigualdades y consolidar status quo que son absolutamente injustos. Roberto. Bueno, yo creo que el ciudadano de a pie está muy harto, realmente, está muy harto de Sánchez y todo lo que rodea y todo lo que implica. Es decir, está harto de que salga la tipa de Bildu dando lecciones de moral, de los chascarrillos de Rufián, de que hayan dejado a la gente abandonada, por ejemplo, como decía Abascal, en Paiporta, al autónomo y al trabajador friéndole a impuestos, un expolio cada vez más brutal, que intentan sacar hasta el último jugo del ciudadano mientras siguen con las tropelías. Yo creo que eso es bastante indignante, ¿no? Porque es que encima, fíjate de qué gente se rodea, y venga, indultos y demás. Luego el relato este de que son dos manzanas podridas, o sea, de que Santos Cerdán y Ábalos actuaban por su cuenta y Sánchez no tiene nada que ver, es que eso no se sostiene, por favor. Lo que pasa es que siempre ocurre, cuando alguien cae, no lo conocen. Y cuando Sánchez caiga, muchos no lo conocerán, muchos socialistas dirán, el tal Pedro del que usted me habla, no sé quién es. Pero antes hablamos de Franco, pasaba cuando murió Franco, la mayoría se volvieron todos antifranquistas de repente, ¿no? Pues con Sánchez va a ser igual, todos eran antisanchistas. Ignacio. Vamos a ver, es que el gobierno hace mucho tiempo que abandonó a los españoles honrados. A los españoles les ha abandonado, porque está expoliando y asfixiando a las familias españolas un día tras otro, con impuestos absolutamente confiscatorios. Ha abandonado a los trabajadores del campo y del mar. Abandona a las familias españolas un día tras otro. Llena nuestros barrios de inmigración ilegal y de inseguridad. Ha abandonado a las mujeres españolas, por mucho que él cacare defenderlas, precisamente, por ejemplo, importando inmigración, que considera que las mujeres son seres absolutamente inferiores, o, por ejemplo, con las pulserillas anti-maltrato, o con las niñas tuteladas por la administración, que al final se prostituyen y los responsables son directamente los políticos que ejercen esa tutela respecto de las niñas tuteladas por la administración pública. Este gobierno asfixia todos los días a las familias españolas, incrementa la inseguridad entre todos los españoles, también la falta de igualdad, concesiones constantes a los separatistas un día tras otro. Los españoles evidentemente están hartos y los españoles lo que quieren es votar. Y este señor abandona también a los españoles en cuanto que, sabiendo que a día de hoy él no ejercería ni de broma una mayoría, que tampoco obtuvo en las últimas elecciones del año 2023, secuestra directamente el poder. Y secuestra directamente el poder porque lo necesita él para su causa personal, porque tiene a su mujer procesada, tiene a su hermano procesado, tiene al fiscal general del Estado también procesado, que son figuras claves en su familia y también en el poder político que ejerce el Partido Socialista. Bueno, la señora de las bolsas de basura con 45.000 euros cada una de las dos, 90.000 en total, que entregó en un piso, en número 2, de planta 2, de Ferraz. Bien, Carmen Pano. Hoy tenía que ir esta señora al Senado, donde ha hecho una cosa irrelevante, que es decir, mira, como estoy imputada en la causa de los hidrocarburos, no quiero perjudicarme diciendo aquí cosas que luego alguien pueda utilizar en la causa penal abierta en la que estoy imputada. Ahora bien, si alguien lo que me va a preguntar es si me ratifico en haber llevado a Ferraz, a la sede socialista, 90.000 euros, ya les adelanto que sí, que me ratifico.
Esta señora primero se fue al notario, lo recordarán. Luego lo contó en el juzgado, lo recordarán. Y hoy lo ha contado en el Senado. Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso y que se hallan íntimamente ligadas. Por ello, considero que prestar declaración ante esta Cámara puede interferir tanto en mi derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución como en los tiempos de los órganos jurisdiccionales que están investigando estos hechos y en su normal desarrollo. Bueno, y aquí hay que añadir que Sánchez tendrá que pasar por ese mismo lugar, la comisión del Senado, a propuesta del Partido Popular, el 27 o el 30 de octubre todavía no se sabe, aunque sí se conoce la horquilla de plazos en las que supuestamente tiene que pasar. El otro día escuché en la Cámara a Feijóo, o en una rueda de prensa, ya no me acuerdo, decir que tendrá obligación de decir verdad. Pues no, señor. En las comisiones del Senado ni en los tribunales de justicia alguien tiene la obligación, si no es que va de testigo, no tiene obligación de decir verdad. De hecho, es bien conocido que los imputados mienten en lo que les conviene, ¿no? Mienten constantemente, eso es verdad. A Sánchez le va a costar mucho decir la verdad porque nunca la dice, por lo tanto ya no esperemos nada. Lo que pasa es que sí que está tipificado. Ahí, Xavier, sí que tengo... ¿Ah, sí? Sí, está tipificado como delito cuya pena son de 6 meses a 1 año. Es decir, no entras en prisión. No entras en prisión. Y luego una multa, así está tipificado. Pero dicho lo cual, Feijóo dijo el otro día ya que Sánchez va a tener que comparecer en el Senado, en la comisión de investigación. Bueno, Vox lo pidió ya en mayo del año 2024. Lo pidió. Y en todos los trabajos que ha celebrado esa comisión del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, han desechado nuestra petición, la petición de Vox, para que compareciera Sánchez. Me gustaría que todo el mundo supiera y recordáramos que cuando pedimos en su momento la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, Feijóo dijo que no era su estilo, que no quería que la mujer del presidente del Gobierno compareciera en el Senado para dar cuenta de lo que supiera sobre determinadas cuestiones, porque es una comisión de investigación. Entonces, en las comisiones de investigación la gente tiene que decir la verdad para que todos los españoles sepamos lo que ahí se produjo. Y es verdad que no van a decir la verdad, porque nunca dicen la verdad, nunca lo dicen. Pero importante, yo creo que es importante esto, señorías del Partido Popular. Vox lo pidió y vosotros no queríais. Y ahora también, por oportunismo político, decidís que vaya. Y nosotros no nos vamos a poner. De hecho, nuestro senador, Ángel Pelayo Gordillo, formulará las preguntas pertinentes al presidente del Gobierno para que, en la medida de lo posible, pueda decir la verdad. Pero no esperamos nada, absolutamente nada, del presidente del Gobierno en dicha comparecencia. Pero la solicitud, principalmente y en primera instancia, la pidió Vox hace más de un año. Y ellos se negaron, me refiero al PP. Dice Feijóo que está obligado a decir la verdad a Pedro Sánchez. Obligar a Pedro Sánchez a decir la verdad es hacer una faena enorme. O sea, puede que le dé un jamacuco ahí. No la encontraría ni aun tropezando con ella. No está en su naturaleza, es decir, es contra natura Sánchez diciendo la verdad. Pero, por ejemplo, la señora esta de las bolsas le está echando bastante bemoles cuando se ratifica, porque no sé si es consciente de que se está enfrentando a la organización criminal PSOE. O sea, que no se está enfrentando a simplemente un partido político. Al Damas le pegaron 3 tiros al capó del coche y a la Miss Asturias, esta que tiene relación con Ábalos, le manipularon también el coche y tuvo sus problemas y sus amenazas, y ya sabemos cómo se las gastan. O sea, que ole por ella y espero que tenga seguridad o que se sepa guardar las espaldas. Bueno, Puigdemont y Zapatero se vieron el lunes en Suiza, en un lugar que no se revela porque estos encuentros tienen que tener su entorno de penumbra a los medios. Lo que sí se sabe, horas o días después, es que los de Puigdemont sacan pecho como Tarzán y dicen que le han dicho que no a los presupuestos a Sánchez. Y hoy, y esto es interesantísimo, un perfecto desconocido para el gran público que no vive la política catalana, que se llama Toni Castellà, pero que es el número 2 de Junts, ha dicho algo que sí que es importante. Dice que ellos estarían dispuestos a apoyar una moción de censura de carácter instrumental y siempre y cuando pues no la lidere, no la protagonice Feijóo. Es decir, que si se trata de que alguien
como en su día hizo Vox con Ramón Tamames, por ejemplo, ¿no? Alguien puesto ahí para buscar una persona, digamos, que no marque, que no tiña la moción de censura de un color político, pues que la apoyarían, y estas cosas suelen llevar una coletilla siempre, que sería una moción de censura para convocar elecciones, en un plazo a determinar en la convocatoria o en la propia pues, explicación de esa moción de censura. El lunes, Zapatero y Puigdemont se volvieron a reunir en secreto. El encuentro entre el emisario de Sánchez y el prófugo de la justicia fue en Suiza. Zapatero fue allí con una misión: conseguir el sí de Junts a los presupuestos generales del Estado de 2026, para que Sánchez pueda cumplir con su promesa. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Pero Puigdemont dijo que no. Junts no apoyará los presupuestos si Sánchez no cumple primero con Cataluña. De hecho, le trasladó personalmente la amenaza de ruptura antes de comer los turrones. La tensión es evidente. De hecho, por primera vez, Junts ha abierto la puerta a la posibilidad de apoyar en un futuro una moción de censura contra Pedro Sánchez, siempre que sea instrumental. Es decir, para convocar elecciones inmediatamente, y debe estar presentada por un candidato que no aspira a ser presidente. Por lo tanto, se descarta Alberto Núñez Feijóo. Una moción instrumental. Una moción instrumental debe ser instrumental de verdad. Nunca puede ser con un candidato que aspira a ser presidente. Yo ese escenario lo veo teórico, pero en la teoría es posible que cualquier persona del Estado español que no aspira a ser presidente de nada se ofrece como si fuera un tecnócrata en un proceso de este tipo para convocar elecciones. Pero no estamos aquí ahora. El tiempo corre y quedan solo 2 meses para que se cumpla el ultimátum a Sánchez. Recordemos que la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la cesión de las competencias de inmigración son algunas de sus exigencias. Sánchez cree guardar una última bala y mantiene su intención de ser él mismo quien se reúna con el líder de Junts. Pero llevan tiempo avisando de que esa reunión llega tarde. Y la gran objeción es que quiere que le apliquen la ley de amnistía y volver y hacer política, que es lo que más le cuece. A Zapatero lo tienen más o menos como una especie de emisario del mal, ¿no? Cada vez que hay trapos sucios o cosas incómodas, vete tú, vete a reunirte con Puigdemont. Tiene el carnet de Halloween absolutamente repleto. No vete tiene a reunirte horas con Puigdemont, vete a reunirte con Maduro, a ver si arreglas el tema este. A ver, Junts, evidentemente, España, la nación, el Estado, lo utiliza mientras pueda sacarle beneficio. Cuando crean que Sánchez está amortizado, que le han exprimido todo lo que le podían exprimir, le han sacado los indultos, le han sacado la amnistía, la fiscalidad, distintas transferencias de competencias y demás, y consiguen inmigración, pues la dejarán a un lado. Y si alguien le promete que les van a seguir un poco en esa línea continuista, o sea, yo no descarto que el PP se eche en brazos, por así decirlo, ¿no? Es una cosa visual, más que se eche en brazos de Junts si le interesa para gobernar, porque bueno, el PP ya ha estado pactando con el PNV en el pasado también. Puigdemont y Zapatero, el dúo y el contubernio contra la ley, el orden, la igualdad de todos los españoles, contra la unidad nacional, contra la justicia social. Eso es el Partido Socialista de siempre. Pero en esa foto, que todavía no disponemos de ella, ¿no?, creo, de Puigdemont y Zapatero. Es terrible. Contra la ley y el orden, contra la igualdad de todos los españoles, contra la justicia social. Eso es el Partido Socialista en esa foto con el separatismo. El Partido Socialista está dispuesto a entregarle todo. El problema es que hay cuestiones que a lo mejor no puede entregar. Por ejemplo, hace escasas semanas ya se tramitó una proposición de ley orgánica, de delegación de transferencias en materia de inmigración y extranjería. Lo que pasa es que no prosperó. Claro, es que la sede de la Soberanía Nacional dijo que no. Nosotros evidentemente votamos que no. La gran pregunta es esa, es decir, ¿Junts estaría dispuesto realmente a apoyar una moción de censura con algún candidato del Partido Popular para convocar elecciones de forma inmediata? Nosotros evidentemente nos sumaríamos, no con Junts, sino para convocar elecciones de manera inmediata y, por supuesto, si no hay ningún tipo de cesión al separatismo. Con ese carácter instrumental. Ahora yo voy a hacer la pregunta al revés. Esa generosidad que demostró Vox presentando a Ramón Tamames en una moción de censura como vehículo instrumental para ir a elecciones, ¿esto es? No la veo en el Partido Popular. El Partido Popular no presentará a nadie para liderar una moción de censura que no sea Feijóo.
Yo también opino exactamente lo mismo. De hecho, es que el Partido Popular ya ha podido plantear muchas mociones de censura, porque lo que limita la Constitución es a plantear más de una moción de censura por los signatarios, es decir, por los firmantes, y por periodo de sesiones, es decir, de septiembre a diciembre, 35 diputados podríamos presentar una moción de censura, otros 35 otra, otros 35 otras, y el Partido Popular tiene métodos realmente para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que no está en la oposición total y frontal al gobierno de la nación, sino se utilizarían todos los instrumentos jurídicos y parlamentarios oportunos, como ya hizo Vox, que hemos planteado 2 mociones de censura contra Pedro Sánchez, diciendo esto, que era un corrupto, que estaba degenerando la nación, todas las instituciones, pero el Partido Popular siempre mira para otro lado. No veo efectivamente al Partido Popular diciendo, bueno, voy a presentar a otro candidato una moción de censura instrumental, oye, para la convocatoria inmediata de elecciones, es decir, que a los 54 días se celebrarían las elecciones y el gobierno ya entraría en funciones, es decir, una gestión ordinaria, común de la nación, evidentemente destituyendo a todos los ministros y a todos los altos cargos del actual gobierno, y automáticamente convocatoria de elecciones, que el pueblo español hable y según el resultado electoral. Oye, hablando de eso, hace escasos días ya el CIS también dijo que saca 15 puntos de ventaja el Partido Socialista respecto del Partido Popular y también un par más respecto de Vox. Hombre, no entiendo. Si eso dice el CIS, ¿por qué no convoca directamente elecciones? Porque tiene garantizado, ¿no?, según el CIS, que hablando de eso es un organismo autónomo que pagamos todos los españoles. Sí, nosotros creemos que se está malversando dinero público. Sí. Yo creo que el PP no quiere ir con todo contra Sánchez porque ellos tienen la idea de que es posible llegar a entenderse con un PSOE post-Sánchez. Es decir, eliminar a Sánchez, tener luego una especie de caballo blanco, o sea, una especie de transición y llegar a entenderse con ese PSOE. Porque prefieren en el fondo hacer una especie de coalición bipartidista, seguir que sea vigorosa esa unión, antes que unirse con Vox, porque tienen todavía esos complejos de que es que nos van a decir que nos hemos juntado con la ultraderecha, con el fascismo. Entonces, a ver si Sánchez, la gente lo llega a ver como una mala pesadilla, como un mal sueño, lo quitan del imaginario colectivo, lo borran, y hay un PSOE razonable con el que podemos llegar a entendernos. Pienso que esa es la idea del PP. Bueno, es que eso directamente es lo que manifestó Feijóo, el diputado Feijóo, el presidente del Partido Popular, es lo que dijo en su momento en las últimas elecciones generales. Es decir, yo esperaría a poder pactar con ellos. Y también hay muchos varones del Partido Popular que esto lo han repetido. Por ejemplo, Moreno Bonilla, en Andalucía, que quiere también el pacto con el Partido Socialista y en su caso si no con Junts, pero con Vox absolutamente nada. Eso es lo que vamos a ver en las próximas elecciones, que es que el Partido Popular va a prometer una serie de cuestiones y finalmente va a pactar con el Partido Socialista y si no, va a hacer directamente las mismas políticas que el Partido Socialista, que es lo que nos tiene ya acostumbrado. Bueno, la verdad es que esta relación entre el Partido Popular y Vox es muy interesante, muy intensa. Va a configurar el futuro político de este país, pase lo que pase. Y ahora están pugnando ambas formaciones por la bandera para ordenar la inmigración ilegal. O dicho de otra manera, el PP trata de ganar un cacho, aunque sea de esa bandera, a Vox, porque han tomado conciencia de que en Europa entera este es el gran asunto de debate, claro. Y este es el gran asunto que hace que las encuestas digan que Vox progresa hasta el 17% que le otorgaba Tezanos, ¿no? Vamos a ver a continuación en qué andamos. Nosotros no queremos regularizar a nadie que incumpla nuestras leyes. Los queremos a todos de vuelta en sus países, a los que entren ilegalmente a nuestro suelo. Tolerancia cero con el delito. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia. El Partido Popular ha presentado en Barcelona su Plan Nacional para la Inmigración. Un documento que coincide con varias posturas sobre inmigración ilegal de Vox. Se han basado en 10 principios. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha ido virando la posición sobre este tema, intentando atraer más votantes. Han querido distanciarse y diferenciarse de los de Abascal, pero sus posturas se están acercando más que nunca. Feijóo ha propuesto más seguridad y controles en las fronteras, así como acabar con las mafias. O se gobiernan las fronteras o nos gobiernan las mafias. Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, el Estrecho de Gibraltar y otras zonas donde existe mayor presión migratoria como los aeropuertos, tendrán más agentes. Vox lleva tiempo defendiendo estas medidas. Hemos pedido la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado e incluso de las Fuerzas Armadas para proteger nuestro territorio nacional. Está destruyendo la convivencia, los servicios públicos y la propia identidad de nuestros pueblos.
Otro punto que ha denunciado Feijóo es la falta de integridad. La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Debe de ser ante todo un reconocimiento a quienes han demostrado con hechos su voluntad de integrarse, de respetar nuestras leyes y de contribuir al país que los acoge. Feijóo habla de retorno. Como nación soberana que somos, no podemos aceptar que se desentiendan de los procedimientos de devolución y de retorno y que de los miles de expedientes de expulsión se ejecute un porcentaje muy pequeño. Vox en el año 2022 presentó una proposición no de ley para asegurar el retorno de los menas a sus países de origen, puntos que recoge el Plan de los Populares. Han ido incluso en programas electorales del partido liderado por Abascal, el cual, cuando se ha enterado del nuevo documento presentado por Feijóo, que se va a dejar barba. Yo no sé si él lo sabe, o si es algún asesor que le dice esta frase que se me ha ocurrido y la ha copiado directamente de una intervención nuestra. Bueno, igual no lo sabe el pobre. Ignacio, ¿esto es así? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Partido Popular nos tenía acostumbrado a decir una cosa en campaña y luego cuando tenía el poder hacer todo lo contrario de lo que había prometido en campaña. Ahora lo que nos tiene acostumbrados es que dice cada semana una cosa distinta en materia de inmigración. Eso es la realidad. Por eso nosotros calificamos al Partido Popular como un timo, como un fraude, como una estafa. El mismo diputado Feijóo, el presidente del Partido Popular, prometió en el mes de julio decirnos en septiembre qué leyes del sanchismo iba a derogar. Pues ninguna, porque no ha presentado ninguna. El mismo Feijóo. Ahora viene intentando copiar a Vox, pero varias cosas. Feijóo y el Partido Popular se han reunido varias ocasiones con Sánchez precisamente para pactar la migración. El Partido Popular es el que votó que sí a la regularización de 500.000 de inmigrantes en situación de ilegalidad. También el Partido Popular es el que quiso el reparto de los menas por toda la geografía nacional. Y el Partido Popular es también el mismo. El Partido Popular es el que vota que no o no apoya las iniciativas de Vox en materia de inmigración. 10 segundos. Nada, es el gran tema porque afecta realmente a la gran mayoría de la ciudadanía y además la gente lo ve, quiero decir, zonas de Cataluña, zonas de Murcia, de Andalucía, del País Vasco. En Alemania han tenido que prohibir los festivales navideños porque no pudieron garantizar la seguridad. Pero es que aparte la gente viaja, la gente va a París, va a Londres, ve lo que hay y ve y dice esto va a llegar a España y esto va a pasar también. Y es el gran tema realmente, porque a todo el mundo le afecta la seguridad, salvo que vivas en un castillo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Ábalos dormirá en su domicilio. Hoy ha decidido ir al Supremo, pero no prestar declaración. Y el instructor ha decidido que toma en consideración las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y que no le cambia la situación respecto del juzgado enviándolo a prisión preventiva, a pesar de la gravedad de las cosas que dice la UCO. Incluso el magistrado instructor dice que no descarta enviarle a prisión en el futuro. El instructor, eso sí, llama a reflexionar sobre el natural estupor que causa que pueda seguir siendo diputado Ábalos cuando los indicios de graves delitos son tan consistentes. El juez no solo ve indicios de delito ya reforzados, sino que cree que durante años el exministro se pudo haber beneficiado de forma ilícita. Durante 5 años Ábalos no movió un solo euro, no sacó un solo euro de sus cuentas, no hizo traspasos entre sus tarjetas, ni hizo reintegros a sus cuentas bancarias. Esos 95.000 euros que está acreditado que gastó de forma opaca procedían, y cada vez el juez lo tiene más claro, de las lechugas, de las chistorras y de los soles. El juez Leopoldo Puente deja en libertad a José Luis Ábalos. Era la 4ª vez que el exministro declaraba ante el magistrado por su papel en el caso Koldo a raíz del último informe de la UCO. Sin embargo, Ábalos se ha negado a declarar, argumentando que se siente indefenso. La expectación era máxima. Ábalos corría el riesgo de entrar en prisión y, aunque no ha declarado, parece que ha intentado alargarse en su justificación,
Puente incluso ha tenido que cortarle en 4 ocasiones y ha llegado a reprocharle que el Supremo no era el Congreso. De hecho, Ábalos llevaba días tratando de evitar su declaración ante el Supremo. El último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado, algo que el magistrado no ha aceptado. La Fiscalía no ha pedido prisión preventiva para el exministro, algo que sí han pedido las acusaciones populares. Finalmente, tras celebrar la vistilla, el juez ha decidido dejarlo en libertad, aunque señala en su auto que existen varios indicios acerca de beneficios económicos delictivos. También ha admitido en el auto estupor porque Ábalos siga siendo diputado a pesar de los consistentes indicios. Es por ello que el magistrado ha decidido mantener las mismas medidas cautelares que mantenía hasta ahora, que son la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de declarar cada 15 días. Según Puente, los indicios contra Ábalos no solo persisten, sino que además han aumentado tras el informe de la UCO que detalla gastos del exministro superiores a 95.000 euros procedentes de ingresos desconocidos. En las fechas analizadas por los agentes, que transcurren desde 2018 hasta 2023, Ábalos no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias. Es decir, que el exministro llevó una vida de lujo durante 5 años, pero no sacó ni un euro del banco. Y mañana es el día grande para Koldo García en el Supremo. La víspera, la defensa de Koldo García ha presentado un escrito al Tribunal Supremo en el que solicita la nulidad de la pieza separada sobre los contratos de obra pública presuntamente amañados y también esa parte que analiza el enchufe de Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos. Dice ahora la defensa de Koldo García que el Congreso no autorizó a investigar estos hechos porque el suplicatorio que se planteó para la imputación de Ábalos se centraba en la compra de mascarillas y en posibles prebendas que el exministro hubiera podido recibir de las empresas de las mascarillas. Y la otra protagonista del día es Carmen Pano, la empresaria que confesó ante el juez haber llevado bolsas de dinero a la sede del Partido Socialista en Ferraz. Ella ha comparecido hoy en el Senado, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha ratificado lo que ya dijo ante el juez. Llevó 95.000 euros en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso y que se hallan íntimamente ligadas. Por ello, considero que prestar declaración ante esta Cámara puede interferir tanto en mi derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución como en los tiempos de los órganos jurisdiccionales que están investigando estos hechos y en su normal desarrollo. Ábalos dormirá entonces en su casa, aunque, por cierto, hoy se llevó un atillo con la muda al Supremo porque no las tenía todas consigo. El secretario de Organización Socialista se ha negado a declarar y está en su derecho. Sin embargo, el juez instructor no le ha cambiado su situación procesal. Tiene que comparecer quincenalmente y tiene prohibido abandonar el país. Por ahora, nada más. Ya veremos si eso cambia. El instructor Leopoldo Puente escribe en el auto de hoy que hay que reflexionar sobre este estupor que produce lo de Ábalos, a pesar de los informes de la UCO y de las bolsas de las lechugas intervenidas en su despacho. Dice Puente que hay que reflexionar sobre que Ábalos siga siendo diputado en el Congreso y hace una reflexión sobre un posible cambio legal que lo impidiera en el futuro. El magistrado afirma que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no vendría a ser un obstáculo para ello y recuerda que el reglamento del Congreso suspende los derechos y los deberes parlamentarios en el caso en el que se dicte prisión preventiva para uno de sus miembros tras el cierre de la instrucción. Pues bien, estando al 100% de acuerdo con el magistrado, mejor dicho, con el ciudadano Leopoldo Puente, de hecho, yo le añadiría una cuestión moral. ¿A quién demonios representa, a qué pueblo representa este Ábalos que conocemos ahora? Sin embargo, hay que hacer una reflexión, porque lo manda la honradez. En primer lugar, la idea
pues está fuera de lo que procede al ámbito de un juez instructor, de un magistrado instructor, con todo el máximo respeto. 2. El instructor tenía sobre la mesa ciertas peticiones de prisión preventiva que no ha estimado oportuno. Y ha seguido, por tanto, el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Y mientras tanto, los españoles de a pie nos preguntamos, ¿acaso la existencia y robustez de los indicios contra el exministro que proclama la UCO no son suficientes para entalegarlo? Bueno, y mientras José Luis Ábalos declaraba en el Supremo, en el Congreso el Gobierno se sometía a una sesión de control por parte de la oposición. Allí Alberto Núñez Feijóo ha sido muy duro, le ha acusado de crujir a los españoles en relación a esa subida de las cotizaciones de los autónomos, mientras ha dicho premia a los que roban. El presidente del Gobierno le ha replicado acusándole de ser la nada. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. ¿Qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada. Francina Armengol, la presidenta de las Cortes, ha permitido hoy a una diputada socialista, Montse Mínguez, concretamente secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, que grabase con su móvil a los diputados del Partido Popular en el hemiciclo, a pesar de que eso está considerado una falta grave. La norma aplicada en otras ocasiones ha sido hacer una amonestación genérica a los diputados para evitar este tipo de comportamiento. Sin embargo, aquí pues se ha hecho como si esta norma no existiera. Y sigue coleando la tibia reacción del Ejecutivo a la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que ha sido hoy protagonista en el Congreso. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, al terminar su interpelación a Félix Bolaños, ha pedido una ovación a la opositora venezolana. La sorpresa es que solo ha sido respaldada por su grupo. Ni los diputados del PSOE ni los de Vox se han sumado a este gesto, que ha pillado algo por sorpresa a la bancada popular, especialmente por no haber sido secundado por los de Santiago Abascal. Félix Bolaños ha acusado a Génova de hacer guerra hasta de un premio Nobel. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. El líder de Vox, Santiago Abascal, sí se ha referido al encuentro de Donald Trump con Pedro Sánchez en la última cumbre de Egipto, después de firmar esa paz entre Israel y Hamás. Él asegura, Santiago Abascal, que le vio nervioso. Dice que si ese nerviosismo podía estar relacionado con sus vínculos con Maduro. Según el líder Santiago Abascal, el líder de Vox, Trump conoce toda la relación con el dictador venezolano. Mire, señor Sánchez, lo cierto es que usted ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. El expresidente Zapatero y el fugado Puigdemont se vieron el lunes en Suiza para, según los de Junts, cerrar la puerta a un eventual apoyo a los presupuestos generales del Estado que quiere presentar Sánchez. Han añadido una razón nueva, y es que dicen que el obstáculo principal de ese apoyo se llama Salvador Illa. Por otra parte, el número 2 de la formación Junts, en Barcelona, se apellida Castellà, decía que estarían dispuestos, en un futuro corto, a apoyar una moción de censura, dice, instrumental, siempre y cuando no la protagonizara ningún candidato de los actuales partidos a la presidencia.
El lunes, Zapatero y Puigdemont se volvieron a reunir en secreto. El encuentro entre el emisario de Sánchez y el prófugo de la justicia fue en Suiza. Zapatero fue allí con una misión: conseguir el sí de Junts a los presupuestos generales del Estado de 2026, para que Sánchez pueda cumplir con su promesa. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Pero Puigdemont dijo que no. Junts no apoyará los presupuestos si Sánchez no cumple primero con Cataluña. De hecho, le trasladó personalmente la amenaza de ruptura antes de comer los turrones. La tensión es evidente. De hecho, por primera vez, Junts ha abierto la puerta a la posibilidad de apoyar en un futuro una moción de censura contra Pedro Sánchez, siempre que sea instrumental. Es decir, para convocar elecciones inmediatamente, y debe estar presentada por un candidato que no aspira a ser presidente. Por lo tanto, se descarta a Alberto Núñez Feijóo. Una moción instrumental. Una moción instrumental debe ser instrumental, instrumental de verdad. Nunca puede ser con un candidato que aspira a ser presidente. Yo ese escenario lo veo teórico, pero en la teoría es posible que cualquier persona del Estado español que no aspira a ser presidente de nada se ofrece como si fuera un tecnócrata en un proceso de este tipo para convocar elecciones. Pero no estamos aquí ahora. El tiempo corre y quedan solo 2 meses para que se cumpla el ultimátum a Sánchez. Recordemos que la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la cesión de las competencias de inmigración son algunas de sus exigencias. Sánchez cree guardar una última bala y mantiene su intención de ser él mismo quien se reúna con el líder de Junts. Pero llevan tiempo avisando de que esa reunión llega tarde. Y Margarita Robles ha enmendado hoy a Pedro Sánchez y ha abierto la puerta a que España llegue a ese objetivo del 5% en 2035. Lo hace después de que Donald Trump amenazase ayer con imponer aranceles a España si no cumple los objetivos de la OTAN y de que Mark Rutte haya secundado esas presiones a nuestro país. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, hoy ha respondido a Trump. Dice que castigar a nuestro país le va a salir muy caro. Bruselas sale en defensa de España tras las amenazas de Donald Trump. Es decir, que responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, contra toda medida que se realice contra uno o más miembros. Un respaldo que la Comisión hace público horas después de que Trump amenazara a España con imponer aranceles si no aumentaba el gasto en defensa. No estoy nada contento con España. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de los aranceles. Los aliados de la OTAN se comprometieron en la cumbre en Países Bajos a alcanzar el 5% del gasto en defensa antes del 2035. Un objetivo que comparte el secretario general de la OTAN, que se pone del lado de Trump. Así que Trump está presionando para ese 5%. Y yo también. Lo bueno es que en La Haya los 32 estados tuvimos una unanimidad total y España se comprometió a cumplir esos objetivos de capacidad. Así que es importante destacarlo. Sin embargo, Pedro Sánchez planta cara al presidente estadounidense y desafía los objetivos de la OTAN. No piensa moverse un ápice de su posición, a pesar de las amenazas y las presiones de Washington. Este año hemos logrado el 2% del presupuesto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto y consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Desde dentro del Gobierno, Yolanda Díaz da incluso un paso más allá. Que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado el aumento del gasto en defensa. En el 2025 España está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir sus compromisos y hemos llegado al 2%. Hablar de lo que puede pasar en el año 2030 o en el 2035, todos tenemos una realidad que es la realidad actual, lo que está ocurriendo en Ucrania, seguir invirtiendo en defensa y eso es lo que estamos haciendo. Dentro de 10 años, pues ya veremos. En menos de una semana, Trump ha amenazado 2 veces a España y en ambos casos lo ha hecho con poca base legal. Al igual que el Tratado Fundacional de la OTAN no prevé expulsiones de sus miembros, la Unión Europea prohíbe la imposición unilateral de aranceles. Así lo recoge el Tratado de Lisboa, que impide a los países negociar sus propios aranceles y establece el bloque comercial único de los 27. ¿Qué herramientas tiene entonces Trump para presionar a España? Estados Unidos podría, en primer lugar, castigar a productos concretos, como es el aceite de oliva, sabiendo
que seríamos los más perjudicados, pero no los únicos. También podría paralizar la inversión de empresas estadounidenses en España o bloquear el envío de alimentos y otros productos españoles. Y en la página internacional, cumbre de los ministros de defensa de la OTAN y conclusión, por la primera, la unanimidad de los 32 aliados militares en sus compromisos con la alianza y además en el compromiso por transformarlos en capacidades concretas y en incrementar la compra de armas a Estados Unidos para transferírselas a Ucrania. Declaraciones de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, sobre el conflicto entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Dice que él cree que España está muy comprometida con los objetivos y con las capacidades previstas por los aliados de la OTAN y, por lo tanto, si hay acuerdo con España, no ve el líder de la OTAN, no ve problema que deba preocuparles. Y 2 días después de la firma de ese acuerdo de paz provisional en Gaza, ambas formaciones, tanto Israel como Hamás, se acusan mutuamente de estar rompiendo ese alto el fuego. En concreto, Hamás acusa a Israel de haber asesinado a 2 palestinos este miércoles en un ataque sobre un barrio en Gaza. Además, el grupo islamista Hamás habría entregado a Israel los cuerpos de 4 rehenes, siendo que uno de ellos no correspondía con el de ninguno de los rehenes. Era palestino. El gobierno israelí asegura que no va a tragar con ningún fallo más de este tipo. El falso Mena que violó a una menor en el centro o cerca del centro de Menas de Hortaleza en Madrid tenía en realidad 23 años. Se le practicaron pruebas radiológicas que lo demuestra. Se sabe que mintió para evitar ir a la cárcel. Se sabe que en 2025 fue detenido 8 veces. Sin embargo, ha sido ingresado otra vez como menor en otro centro para menores no acompañados. Bueno, Marina. Entonces, hoy nos despedimos con las auroras boreales que suelen estar en el norte. Así es, pero otra vez vuelven a España. Un fenómeno más típico de las latitudes polares, pero que podrá disfrutarse desde nuestro país entre el 20 y el 29 de octubre. Se preguntarán desde dónde podrá avistarse este espectacular cielo, como el que están viendo en pantalla. Será desde el norte y desde el este peninsular. Galicia, Navarra, Zaragoza, Tarragona serán algunos de los puntos privilegiados, sin descartar Cádiz o incluso la provincia de Málaga. La clave, señalan los expertos, será encontrar un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica y observar hacia el norte entre las 10 y las 2 de la mañana. ¿Cómo nos va a quedar el cuello? Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con el Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes, como cada noche. Hasta mañana.